Bienvenidos a esta primera parte del capítulo 7, Sistemas de las aeronaves. Este capítulo aborda los sistemas más básicos que podemos encontrar en la mayoría de los aeroplanos. Incluye la planta de poder, considerada, como ustedes saben, el motor y la hélice, introducción a los distintos tipos de planta de poder utilizados en la mayoría de los aeroplanos con destino a escuela, entrenamiento, recreación y una breve descripción de las plantas de poder utilizadas en aeroplanos más complejos y de mayor porte. Los subsistemas de la planta de poder, como el sistema de inducción, ignición, combustible, lubricación y enfriamiento, y los sistemas del aeroplano en términos del sistema de combustible, de electricidad, de tren de aterrizaje, climatización, etc. En general, la disposición de los cilindros en un motor recíproco en los aeroplanos ha sido bastante cambiante, siempre intentando que la superficie frontal que se le va a oponer de resistencia al aire en el desplazamiento del avión sea la menor posible. En ese sentido, una de las configuraciones es la de cilindros opuestos. Otra utilizada en los albores de la aviación fueron los cilindros dispuestos en forma radial. El turbohélice, que es una turbina, un motor de turbina a gas de aviación que termina impulsando a través de una caja de engranajes una hélice. El turbofan, que es de los jets la versión más avanzada y eficiente para la aviación comercial. Una disposición convencional de 6 cilindros opuestos, que es tanto la de 6 cilindros como la de 4, pero en cilindros opuestos es la versión que ustedes más comúnmente se van a encontrar en los aviones con los que comiencen a operar. Por lo tanto, el concepto de motor recíproco o de motores alternativos se refiere a la distinta secuencia con que operan los pistones respectivamente dentro de los cilindros. Dentro de los motores recíprocos, que son la mayoría con los que ustedes van a operar al comienzo de sus trayectorias, operan bajo el principio de convertir la energía química representada por el combustible en energía mecánica. Respecto a la manera en que se produce la ignición necesaria para la combustión, existe motores recíprocos con ignición mediante bujías o mediante compresión en el caso de los motores diésel, ya bastante discontinuados en aviación, pero intentados en algún momento de la historia de la aviación. Respecto a los ciclos de operación, los motores recíprocos pueden ser de 2 tiempos o de 4 tiempos. En la mayoría de los casos aplicados a la aviación van a encontrar de 4 tiempos en el gran porcentaje de los aeroplanos, excepto el uso de algunos motores de 2 tiempos en aeronaves como las alas deltas, parapentes, etc. Y en cuanto a la configuración de la disposición de sus cilindros, se pueden diseñar y construir motores con los cilindros en línea invertidos, radiales, en cilindros opuestos, como vimos, y en V. Los componentes básicos, por lo tanto, de un motor recíproco son el cilindro, que es todo un conjunto dentro del cual lo que da su nombre a todo el conjunto de cilindro es que hay un volumen cilíndrico denominado la cámara de combustión dentro del cilindro y dentro del cual efectúa su recorrido el pistón con los propósitos y efectos que ahora vamos a ver. En general están
dispuestos exteriormente por una serie de láminas que permiten la difusión, favorecer lo mayor posible la difusión del calor. Tiene una sección de admisión con una válvula de admisión, una sección de escape con una válvula de escape, que ahora vamos a ver de otra manera. Dentro de este cilindro, como dijimos, efectúa su recorrido el pistón, con los propósitos que ahora vamos a ver, y en la circunferencia del pistón se disponen distinta cantidad de aros, también de diverso tipo. Puede haber aros simplemente que favorecen la compresión, el hermanamiento con la camisa del cilindro, digamos así, con las paredes de la cámara de combustión. Y otros aros son rascaceite, etc. Hermanado por medio de un perno en el interior del pistón va un extremo del brazo de la biela, y el otro extremo de la biela va hermanado al cojinete del cigüeñal. El cigüeñal es un eje que tiene cojinetes y dispuestos alternativamente de una manera tal que va a permitir que los pistones recorran su respectivo cilindro de manera recíproca, alternada. Este es el perno del pistón que conecta al mismo con la biela, y el otro extremo de mayor diámetro de la biela va tomado y en movimiento con el cigüeñal. El cigüeñal, a su vez, va a arrastrar o una caja de accesorios o una caja de engranajes para reducir las RPM de la hélice, o directamente la hélice. En el extremo superior de los cilindros, y dispuesta de una manera tal que tienen un resorte, en el extremo superior están dispuestas las válvulas respectivamente de admisión y de escape. Y normalmente en cada extremo superior del cilindro se encuentran sendas bujías, una de cada lado, por una cuestión de redundancia y de mejor distribución de la combustión. Por lo tanto, viendo ese cilindro en un corte de perfil y viendo longitudinalmente cómo se dispondría en la base del mismo la rotación del cigüeñal, el cigüeñal va tomado a la biela y permite que dentro de la cámara de combustión del cilindro se desplace verticalmente el pistón. Por lo tanto, los componentes que recién vimos, pistón, válvula de admisión, cilindro, válvula de escape, bujías, el cigüeñal, la biela y el cigüeñal, son los componentes básicos para el funcionamiento esencial de un motor de aspiración o recíproco o alternativo. El propósito de todos estos dispositivos y la forma en que se organizan es que este pistón corra en la cámara de combustión de tal manera que en un determinado momento habrá ingresado mezcla de combustible aire a esa cámara de combustión dentro del cilindro, y el pistón se va a encargar de comprimir esa mezcla, reduciendo el volumen de la misma, y por lo tanto ejerciendo un efecto de incremento de presión y de temperatura tal que cuando llega
al punto máximo o punto muerto superior del recorrido, van a encontrarse las dos válvulas, la de admisión y la de escape cerradas, y las bujías van a producir la ignición, de manera que se produzca una combustión en la parte superior de la cámara de combustión, que como producto de esa explosión va a producir una expansión de esos gases que va a impulsar al pistón hacia abajo, y ese movimiento del pistón hacia abajo va a permitir que él mismo mueva el cigüeñal. Porque esa combustión genera una determinada fuerza sobre la cara superior del pistón como para impulsarlo. Esto se ve en mayor detalle en lo que se llama el ciclo Otto de los motores recíprocos, en este caso de 4 tiempos. El primer tiempo, como dijimos, es el tiempo de admisión, mediante el cual se abre la válvula de admisión que permite ingresar la mezcla de combustible-aire a la cámara de combustión. Se está cerrada la válvula de escape, por lo tanto los gases ingresan a la cámara de combustión absorbidos o ayudados por la succión que genera que el movimiento de rotación del cigüeñal en este momento impulsa al pistón para abajo a través de su biela, produciendo una succión y facilitando el ingreso de los gases de mezcla combustible-aire, completando y ocupando todo el volumen de la cámara de combustión hasta el punto muerto inferior del recorrido de ese pistón. Por supuesto, en este momento las bujías están desactivadas sin producir chispa, y por la forma y diseño que tiene el cigüeñal, al seguir rotando, impulsa ahora, una vez que se completó el llenado de la cámara de combustión de mezcla combustible-aire, el pistón empieza a recorrer en forma ascendente, bien hermanado con las paredes del cilindro, de manera que esa mezcla de combustible-aire, como anticipamos en la imagen anterior a esta, se comprime, aumentando su presión y su temperatura, y encontrando, para eso, para poder hacerlo, tiene que estar hermético, y entonces para abajo del pistón no puede pasar, y encontrándose las dos válvulas de admisión y de escape cerradas, las bujías desactivadas, esa mezcla se comprime, incrementando, como decíamos, la presión y la temperatura, disponiéndose de manera óptima para que en ese punto estalle la bujía, se produzca la ignición de las bujías, siempre todavía con ambas válvulas cerradas. Por lo tanto, esa expansión producto de esa combustión no tiene otro lugar, otra manera de expresarse que produciendo una fuerza significativa descendente sobre la pared superior del pistón, sobre la superficie de ese círculo, impulsando el conjunto de pistón, biela y cigüeñal a que siga la rotación en el sentido de giro convencional del cigüeñal. Por lo tanto, este primer ciclo, por eso se llama motores de 4 tiempos, porque este primer tiempo es de ignición, el segundo de compresión, porque se produce la compresión de los gases de la mezcla, el tercero de explosión o combustión, en donde como producto de eso se produce la potencia, se genera la fuerza que impulsa el cigüeñal al motor, y cuando este pistón llega al punto muerto inferior, el movimiento del cigüeñal lo impulsa nuevamente en su recorrido ascendente, momento en el cual ya no funcionan las bujías,
se mantiene cerrada la válvula de admisión por donde entran los gases y se abre la válvula de escape que permite que esos gases calientes, comprimidos que impulsaron y produjeron la potencia en el eje, escapen hacia el sistema de escape del motor. Esto es lo que se conoce como el ciclo Otto en un motor de 4 tiempos, porque justamente los 4 tiempos los compone admisión, compresión, explosión o combustión y escape. Para esto, el piloto tiene que tener control de cómo comandar el motor y cómo monitorear su funcionamiento en términos de la cantidad de eficiencia que está desarrollando la potencia en ese eje, en ese cigüeñal que va a transmitir sus revoluciones a la hélice en forma directa, en una hélice de paso fijo, a través de un mecanismo reductor, a través de la hélice de paso variable, y a su vez, en muchas ocasiones, como vamos a ver en sistemas subsiguientes, aprovechando esa rotación del motor para producir enfriamiento, escape y el movimiento a través de la rotación del motor de mecanismos auxiliares o subsistemas como un alternador o generador, una bomba de combustible, una bomba hidráulica, una eventual bomba de vacío, etc. Pero yendo al caso concreto y más simple de un aeroplano con hélice de paso fijo, las revoluciones del cigüeñal van a ser las de la hélice, por lo tanto, yo con el acelerador lo que voy a controlar es directamente las RPM y voy a verificar el funcionamiento de ese motor a través de las RPM. Y voy a tener un control llamado de mezcla con el cual dosificar el combustible que está ingresando al carburador, como vamos a ver más adelante. En el caso de una hélice de velocidad constante o paso variable, va a tener un control distinto, un control adicional, que es el control de revoluciones de la hélice, mientras que el acelerador ahora va a controlar como elemento de potencia la presión absoluta de manifold, que va a ser la presión de admisión en el sistema de admisión de combustible, de la mezcla combustible-aire al motor. Y las RPM, las revoluciones por minuto, las voy a controlar independientemente del acelerador con el control del paso de la hélice. Mientras que la mezcla la voy a seguir controlando con el mismo control. Pero voy a tener dos instrumentos para el control primario del funcionamiento del motor. Cuando hablamos de un motor de aspiración, como dijimos, que hay distintas clasificaciones por principios distintos de funcionamiento. Un motor puede ser operado en su sistema de admisión por medio de un carburador o por medio de los motores denominados a inyección. En el caso de los motores a carburador, que van a ser los que van a estar equipados la gran mayoría de los aeroplanos con que ustedes van a empezar a operar, tienen un carburador de una estructura bastante convencional, y en este caso obviamente nos vamos a ocupar de uno absolutamente genérico, nada más que como principio de funcionamiento para comprender con qué fundamentos y elementos componentes funciona un carburador. El carburador tiene, en el punto 1 podemos identificar el ingreso al carburador del combustible a través de una línea
que viene del sistema de combustible del avión, que ya vamos a ver algunos tipos de sistemas de combustible con que el aeroplano puede estar equipado, y en definitiva, desde los tanques de combustible donde está almacenado el combustible, va a ingresar al carburador de alguna manera a través de una línea de combustible, el combustible mediante con el octanaje apropiado para el funcionamiento de ese motor que el fabricante recomiende y la autoridad aeronáutica haya aprobado. Ese combustible ingresa en una cámara de combustible llamada cámara de flotador también, porque dentro de ella hay un flotador, igual que cualquier elemento que físicamente y mecánicamente funciona como bajo el principio de un flotador, cuyo objetivo es que dentro de esta cámara exista y permanezca siempre la misma cantidad de combustible. Entonces, mientras no haya combustible en la cámara, ese flotador va a estar impulsado por la fuerza de gravedad para abajo. Cuando ese flotador baja, abre una válvula en el conducto del que proviene el combustible, de tal manera que permite el ingreso del fluido. Una vez que el combustible llega al nivel adecuado, ese flotador, impulsado por el nivel de combustible, acciona de tal manera que obtura, cierra esa válvula y el combustible deja de ingresar a esa cámara. Con lo cual, el nivel de combustible se mantiene permanentemente parejo dentro de esa cámara. En el punto 4, nosotros identificamos una aguja reguladora que tiene una forma tal que cierra en un asiento de iguales dimensiones, como para que en la medida que esa aguja en la base de la cámara del flotador vaya descendiendo, puede ir obturando hasta definitivamente poder cerrar el pasaje de combustible desde la cámara del flotador, la cámara de combustible, hacia el resto del cuerpo del carburador, para que se vaya después a mezclar o no con el aire. Como hemos visto, el motor, cuando aspira mezcla de combustible aire, lo hace en una relación de aproximadamente, depende el tipo de motor, etcétera, pero aproximadamente 14 partes de aire por una de combustible, de manera que lo que permite la aguja reguladora de pasaje de combustible al cuerpo principal del carburador es que el piloto pueda mantener constantemente, en la medida que la aeronave asciende, la mezcla, la proporción de combustible-aire que va a generar la mezcla en sus proporciones ideales. Por lo tanto, esta aguja reguladora es la que el piloto comanda con el control rojo de mezcla del que vimos están provistos los aviones junto al comando del acelerador. Una vez que en la proporción deseada el combustible ingresa al resto del cuerpo del carburador, se mezcla con una pequeña proporción de aire para que se facilite su evaporación y vaporización, para que ese combustible ya ingrese al cuerpo principal del carburador, que se llama Venturi, porque tiene la forma de un tubo Venturi, de una manera lo más vaporizada posible. Momento en el que se mezcla con el aire proveniente de la admisión y se produce la mezcla de ese combustible ya bastante vaporizado con el aire, que se acelera al reducirse la presión, al reducirse la sección, perdón, de
en el estrechamiento del Venturi, ese aire se acelera, incrementando su velocidad, la mezcla de combustible y aire, disminuyendo su presión, por lo tanto, está ya en condiciones de pasar a través de una válvula mariposa que cuando está totalmente horizontal, obstaculiza totalmente el pasaje de esa mezcla para el motor, y de lo contrario, cuando con el comando de acelerador con que el piloto comanda la demanda de potencia, en la medida que esta válvula se abre, permite mayor pasaje de mezcla combustible aire al la cámara de combustión del cilindro, como vimos recientemente. Este es el principio básico por el cual funciona un carburador. Una de las desventajas de los motores con carburador es la posibilidad de formación de hielo en el mismo, ya que como aquí se produce una expansión, hay ocasiones, especialmente con determinada cantidad de humedad y relación de humedad relativa con bajas o altas temperaturas, pero relacionadas con la combinación de temperatura y humedad, que ya vamos a ver, existe la posibilidad de que por un principio adiabático, cuando en la boca del Venturi se produce una expansión, se produce un enfriamiento de la mezcla combustible-aire que puede producir engelamiento, formación de hielo en las paredes del carburador, y por lo tanto ese estrechamiento reduce, independientemente de la apertura del ángulo, de la magnitud de la apertura del acelerador, y a través del mismo de la válvula mariposa, independientemente de su posición, si está obstaculizado físicamente el pasaje de combustible, de mezcla combustible-aire, el motor va a funcionar de una manera irregular. Esta condición se da con extremadamente altas posibilidades de producirse formación de hielo en el carburador, con temperaturas inferiores a los 21 grados y humedades superiores al 80%, en cuyo caso, con temperaturas inferiores a los 21 grados y humedades relativas superiores al 80% de humedad del aire, tenemos enormes posibilidades de formación de hielo en el carburador. No obstante lo cual, también es posible la formación de hielo con siempre altas humedades relativas, y aún así con temperaturas elevadas. En los típicos, recordando que el aire, cuanto mayor temperatura tiene, mayor cantidad de aire es capaz de admitir antes de saturarse. A mayores temperaturas, mayor cantidad absoluta de humedad puedo contar, y que se den las condiciones propicias para que se forme hielo en el carburador. Para lo cual se dispone en los aeroplanos con carburador, en motores con carburador, de un dispositivo llamado aire caliente al carburador. ¿Por qué aire caliente al carburador? Porque en condiciones absolutamente normales, si este es el carburador a donde va a entrar mezcla de aire y combustible, el aire que va a entrar habitualmente proviene de la entrada principal de aire exterior, normalmente en la trompa del avión, en el caso del 150, por debajo del faro de aterrizaje. Va a ingresar el aire desde el exterior y a mezclarse de la manera que lo dijimos en el carburador con el combustible y producir la mezcla que va a ir a los cilindros. Listo. Ahora, cuando yo sospecho o quiero prevenir
la formación de hielo, o sospecho que puede existir esa posibilidad, o tengo evidencias, que ahora vamos a ver cómo detectarlas, de que se está formando o que puede estar formándose hielo en el carburador, yo en un motor con hélice de paso fijo, la señal por lo cual lo voy a detectar es la primera de todas, por irregularidad, rugosidad en el funcionamiento del motor, que lo percibo ya con el oído, y hasta posibles vibraciones, producto de que el motor comienza a ser menos eficiente de lo esperado. Y también denotado en forma inmediata por una reducción, por una caída de revoluciones por minuto en los motores, en los aeroplanos con motores de hélice de paso fijo. En el caso de los motores con hélice de paso variable, esa irregularidad en caída de valores la voy a notar en una caída en la presión absoluta de manifold, no en las RPM. Cualquiera de las dos ocasiones, dependiendo el tipo de avión que yo esté volando, voy a tener, en el caso de uno con hélice de paso fijo, que no voy a tener control de RPM de las hélices, en las adyacencias del acelerador, en general, los aviones disponen de el comando de calefacción al carburador. Cuando yo acciono el comando de calefacción al carburador, estoy tirando de este botón por medio de un mecanismo mecánico a través de cables, por medio del cual cierro la entrada de aire que venía al motor desde el circuito común, convencional, y ahora el aire que está entrando al motor está proveniendo de otro subsistema que, ingresando aire también desde el exterior, pero en este caso pasa a través de una carcasa que recubre el múltiple de escape, que el múltiple de escape que viene de los cilindros, de la válvula de escape de cada cilindro, obviamente con enorme temperatura, como todo sistema de escape. Eso produce que en esta cámara, alrededor del escape, ese aire que ingresó se caliente rápidamente por contacto cercano con el escape. Por lo tanto, ese aire circundante va a ir parte al escape y parte va a ser utilizado para ir al sistema de admisión, con aire proveniente de este sistema, por lo tanto a una temperatura mucho más elevada. Eso es el sistema que ustedes prueban antes de cada despegue, junto con la efectividad del sistema de magnetos en la lista de antes del despegue, y que por supuesto cuando ustedes lo prueban, o sea que lo ponen en servicio, lo activan, ese ingreso ahora de aire caliente al carburador, por un lado, minimiza o elimina la formación de hielo en el carburador, pero por otro, al estar ingresando aire menos denso al carburador, porque como ustedes saben, la densidad del aire depende de la temperatura. Cuanto menor temperatura, el aire es más denso porque hay más cantidad de moléculas en el mismo volumen, y viceversa con el aire caliente. Al ingresar aire menos denso y manteniéndose la misma cantidad de combustible, esa proporción de mezcla de 14:1 ya no es tal, sino que está ingresando mayor combustible en términos relativos a una cantidad de menor de densidad del aire. Es como que yo le quité las partes de aire a esa mezcla de aire-combustible, por lo tanto el motor empieza a funcionar, digamos, tendiente a estar muy enriquecido, muy ahogado, y eso se manifiesta con una caída de las revoluciones por minuto, que es lo que
nos evidencia cuando hacemos el chequeo de que está efectivamente ingresando aire caliente al carburador. Por otro lado, el sistema de inyección, una de las ventajas que tiene es que elimina por completo esa posibilidad debido a que desde el tanque de combustible, el mismo se impulsa, se inyecta presión a través de una bomba eléctrica de combustible. Una vez que el motor está en funcionamiento, el motor arrastra en su rotación una bomba de combustible impulsada por el motor, que va a ir a un dispositivo que puede ser o muy parecido a un carburador, pero simplemente es una unidad de combustible que controla, dosifica el combustible, y al no tener Venturi y ese tipo de cosas, y hoy en día reemplazado por cajas negras, unidades electrónicas que dosifican con mucha mayor precisión el combustible necesario para optimizar el consumo y el desempeño del motor, eso va a un múltiple que distribuye a cada uno de los cilindros, en este caso 4 que tenga el motor, inyectándole directamente por medio de inyectores, vaporizadores, el combustible ya mezclado con el aire en una proporción muy pareja, muy uniforme, que distribuye en la cámara de combustión la mezcla de combustible y aire de una manera en general mucho más eficiente que en el motor cuya admisión se realiza por medio del carburador. Por otro lado, a raíz de que la densidad del aire disminuye significativamente con la altura, hasta representar la mitad, exactamente la mitad de la presión del aire a 18.000 pies. Si a nivel del mar, en condiciones estándar, la presión del aire es de 29-92 pulgadas, a 18.000 pies es exactamente la mitad, 14 y pico. Se ha desarrollado mecanismos para compensar esa pérdida de eficiencia del motor a medida que el mismo funciona a mayores alturas. Esto se logra mediante que en una configuración convencional de un motor sin estar comprimido, nosotros tenemos las cabezas de cilindro, en el caso de cilindros opuestos en un motor de 6 cilindros, la entrada de aire principal que va a ir al sistema de admisión del motor, el carburador que va a dosificar su mezcla combustible-aire, y todo va a ir a la admisión. Y después que se realizó la combustión, se produce en el múltiple de escape lo que los gases de escape vayan hacia el exterior. Esto sería en una configuración normal. Ahora, en un motor con turbo cargado, en un turbocharger, lo que sucede es que se dispone de una turbina que aprovecha los gases de escape para hacerla rotar a alta velocidad y a través de su eje replicar esa velocidad de rotación a un compresor centrífugo que toma los gases, el aire proveniente del exterior, y lo comprime centrífugamente para que el aire que ya ingresa al carburador y a través de él al sistema de admisión sea con una presión de aire superior a la estándar o a la del exterior. Por lo tanto, ese múltiple de admisión con un turbocompresor ahora va a tener
un valor muy superior y por lo tanto la eficiencia del motor va a ser superior, especialmente en la medida que la eficiencia del motor en forma convencional iba a ir descendiendo a medida que incrementa la altura, porque al admitir menos presión de aire por la disminución, el gradiente de disminución de presión del aire con la altura, evidentemente yo para mantener la proporción de combustible-aire voy a tener que comenzar a reducir la cantidad de combustible que ingresa al carburador para mantener la proporción adecuada, y eso representa menos potencia. En cambio, cuando este sistema de turbocompresor se replica aumentándolo de tamaño, en que los gases del aire proveniente del exterior hace funcionar esta turbina. La turbina a través del eje mueve este compresor y este compresor impele centrífugamente una presión muy importante a esos gases y de ahí va al múltiple. Eso genera que cuando el aeroplano está en altura, supongamos a 18.000 pies, que la presión del aire exterior es exactamente la mitad. Con este recurso yo voy a lograr que sea mucho mayor que la mitad la presión de aire que está ingresando a los cilindros. Ese es el principio del turbocompresor. La eficiencia del motor a explosión, alternativo, recíproco, es extremadamente baja, sobre todo comparado con otro tipo de motores, pero obviamente es el mejor para ciertos propósitos, depende de lo que uno tenga, el diseño y la construcción del avión tenga como objetivo de prestación de performance de los mismos. Pero conceptualmente, solamente el 30% de la potencia que genera un motor es utilizada para un trabajo productivo. El 45% se destina al escape, el 20% al enfriamiento y el 5% a la fricción de esa enorme cantidad de elementos que dijimos que componen, que son los componentes básicos del sistema de un motor recíproco, la cantidad de fricción que tienen. Por lo tanto, convengamos que en términos relativos es un sistema de bastante poca eficiencia. En cuanto al sistema de ignición, en general los aeroplanos que cuentan con motores de este tipo tienen total independencia con el sistema eléctrico del avión, a tal punto que el avión puede prescindir absolutamente, no tener sistema eléctrico alguno, no tener batería, por lo tanto no tener generador, no tener sistema eléctrico del aeroplano, y sí ser capaz de producir ignición en las bujías. Y esto se logra mediante los magnetos. El magneto es un sistema de imanes permanentes cuando está diseñado de tal manera de que cuando el motor tiene rotación, por un pequeño mecanismo de multiplicación, la rotación de los ejes en los magnetos es muy superior, y eso por inducción magnética, debido a los imanes permanentes con que cuenta el magneto, que por eso se llaman magnetos, porque están constituidos por imanes, al encontrarse con un rotor que gira a gran velocidad, genera inducción magnética que a través de otros dispositivos apropiados termina generando chispa en las bujías, o mandando a las bujías la energía necesaria para producir una chispa en el momento oportuno. A su vez, por una cuestión de redundancia,
en la seguridad y efectividad del sistema de encendido, hay dos magnetos, uno izquierdo y uno derecho, cada uno de los cuales es capaz de alimentar eléctricamente a las bujías de todos los cilindros con que el motor cuenta. En este caso es un motor de 4 cilindros, y si nos ocupamos nada más que del magneto izquierdo, veamos que las líneas verdes alimentan las bujías superiores de los cilindros 1 y 3, y las líneas azules del mismo magneto alimentan las bujías inferiores de los cilindros 2 y 4. Por lo tanto, el motor podría funcionar y debe funcionar lo suficientemente bien con un solo conjunto de magnetos. El otro magneto también tiene un circuito, que es el señalado con verde, que va a alimentar las bujías superiores de los cilindros 2 y 4, mientras que del magneto derecho las líneas azules van a alimentar las bujías inferiores. Esto quiere decir que cuando circunstancialmente el motor esté funcionando con un solo magneto, o uno de ellos esté fuera de servicio, se van a alimentar solamente teniendo dos bujías cada cilindro. Al operar con un solo magneto, cada cilindro va a estar operando con una bujía que produzca chispa. Eso hace que la combustión sea menos eficiente en el interior de la cámara de combustión del cilindro, y que por lo tanto el motor manifieste una reducción de RPM. La manera en que eso se verifica es mediante este control, que habitualmente es la misma llave de encendido del aeroplano, que tiene estas 5 posiciones, en la cual la posición off manda a masa sendos magnetos, y por lo tanto no son capaces de producir energía, porque el circuito está abierto, está mandado a masa. En la posición opuesta, la de start o arranque, se le da, no solamente se habilita, se desconecta la masa, se cierra el circuito de ambos magnetos, sino que a su vez se opera si la aeronave tiene arrancador eléctrico, o si hay que darle pala en forma manual, no va a tener una posición de start, simplemente se va a conectar la llave en ambos magnetos para que estén dispuestos, para que apenas el motor gire, aún girando a pocas vueltas, esa multiplicación de velocidad que se genera en el eje de los magnetos inmediatamente genera chispa. Esta es la razón por la cual jamás se debe rotar una hélice en un aeroplano detenido, porque si ha coincidido que en uno o en ambos magnetos tiene la masa desconectada, o porque está en mantenimiento, o porque por una falla se desconectaron, si la masa no está haciendo contacto, que es lo que pasa cuando está en off, y no está haciendo buena masa alguno o ambos magnetos, el motor va a arrancar. Y lo que probamos en la lista de verificación antes del despegue es que estén funcionando ambos magnetos, colocando solamente el derecho y verificando que cuando lo pasamos a ambos, la diferencia que haya es que con solamente el derecho haya una caída. En general, lo que diga el manual del fabricante, pero en general es de un máximo de 75 RPM. Porque obviamente lo que acabamos de decir, cuando yo selecciono solo un magneto, estoy habilitando nada más que una de las bujías por cilindro. Cuando pongo ambos, las RPM van a aumentar. Pongo después el izquierdo, con lo cual
estoy deselectando, desactivando el derecho y vuelvo a verificar que con el izquierdo solamente caigan no más de 75 vueltas. Esto quiere decir que no solamente debo verificar que no se caiga más de 75, sino que efectivamente caiga, porque quiere decir, si no, que si yo al selectar de a uno independiente no caen las vueltas, quiere decir que justamente la masa de uno de los magnetos se ha desconectado y sigue el circuito cerrado como para producir chispas. El sistema de combustible ya del aeroplano obviamente consiste en el tanque de combustible generalmente alojado en las alas, aunque algunos tengan un tanque de combustible en el fuselaje o en los extremos de las alas, etc. Habitualmente hoy se ha generalizado el uso de Nafta 100 LL, que es de bajo contenido de plomo para todas las aeronaves. La tapa de combustible tiene que estar debidamente cerrada y orientada a la corriente de aire de la manera que el manual y el fabricante lo indique. Muchas veces, no solamente para que la corriente de aire tienda a alinear y achatar en forma adecuada, depende qué tipo de tapa de combustible se tenga, sino que muchas tapas de combustible tienen incorporada en la tapa un orificio que permite de alguna manera presurizar levemente el combustible. Por lo tanto, la colocación y orientación de la tapa es fundamental de verificación. Lo mismo que ustedes saben muy bien, la verificación de eventual contaminación de combustible, esencialmente con agua, la cantidad de combustible, en cuyo caso vale la pena aclarar que en general, si bien es cierto, los aeroplanos cuentan con indicadores de cantidad de combustible por tanque individual, etc., la manera en este tipo de aeroplano de estar totalmente tranquilo y absolutamente seguro de la cantidad de combustible con que contamos es que en la inspección prevuelo se verifique físicamente con una varilla adecuada la cantidad de combustible que haya. Lo mismo como lo consignan las listas de chequeo de prevuelo, la colocación, la adecuada selección de la válvula selectora de combustible, que puede ser, depende del aeroplano, puede tener un único tanque, pero entonces va a estar encerrada y abierta las opciones. Hay otros que tienen más de un tanque y que pueden seleccionarse uno o el otro, y hay aeroplanos cuyo sistema de combustible prevé la posibilidad de seleccionar uno, otro o ambos. Bueno, depende de lo que diga el manual del fabricante. En la lista de chequeo previo al vuelo y en vuelo se debe verificar esta válvula, porque es la válvula que habilita el tránsito del combustible desde donde está alojado en los tanques hacia el sistema de admisión. El comando de mezcla, como ya lo dijimos, tiene un botón que libera el movimiento horizontal del eje, y a su vez, cuando está liberado ese botón, el vástago queda trabado en la última posición. Y por otro lado, en general, las aeronaves permiten que de manera rotando la perilla, en el sentido de las agujas del reloj, se incrementa la cantidad de combustible, y en el sentido antihorario de rotación se va decreciendo la cantidad de combustible que uno está enviando, permitiendo circular hacia el carburador. El primer es un dispositivo, es una bomba manual de inyección de combustible que, de acuerdo a las instrucciones en el manual
de vuelo de cada aeroplano, el fabricante va a recomendar, en general se usa 2 o 3 inyecciones de combustible en condiciones del motor frío antes de la puesta en marcha, y es la única situación en donde se usa antes de la puesta en marcha y con motores fríos en general, y siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Y tiene un sistema de rotación tal que un perno la traba cuando se rota esta perilla, para que involuntariamente o por vibraciones no se vaya a salir de su posición neutra. En cuanto a indicaciones, suele haber aeroplanos cuyo sistema de combustible tiene bombas eléctricas o impulsadas por el motor para darle presión al combustible, en cuyo caso el indicador va a señalar el rango de operación normal de combustible y las unidades en las que se manifiesta, y la presión mínima y máxima en líneas radiales rojas. Y a su vez, hay aeroplanos que tienen un indicador de flujo de combustible, que es el flujo medido por este instrumental en la admisión, en la válvula que últimamente va a regular la cantidad de combustible. Por lo tanto, refleja en las unidades que lo indiquen, en este caso galones por hora, puede ser en libras por hora, litros por hora, etcétera, pero refleja la cantidad de combustible exacta que el motor está consumiendo por unidad de tiempo, en este caso 1 hora. En cuanto a los sistemas de combustible del aeroplano, hay básicamente 2 en esta gama de aeroplanos de la que estamos hablando. Los aeroplanos que tienen el combustible en las alas y disponen de alas altas, el combustible funciona de manera tal que estos sistemas se llaman por gravedad, porque simplemente por vasos comunicantes, por la fuerza de gravedad, el combustible cae, cae por la distribución de cañerías necesarias, va a la válvula selectora de combustible, que nos va a permitir selectar de qué tanque o ambos yo estoy trayendo, o si la corto en off, interrumpo desde la administración de los tanques. El combustible ya no va al resto del sistema, va a un buen filtro que antes de ir al carburador, el combustible pasa vía el primer o el camino al carburador, primero por un filtro, para evitar cualquier tipo de contaminación. Por el contrario, los aeroplanos que, por ejemplo, teniendo ala alta y por lo tanto el carburador por encima del nivel del combustible, ese combustible va a tener que vencer la gravedad, contrariamente al anterior, y funcionar a presión. La manera de que se le da presión a ese combustible es que, siempre proveniendo de los tanques y de los tanques directos a la válvula selectora, cuando yo tengo alguna de esas líneas selectadas, el tanque izquierdo, el derecho o ambos, el combustible pasa a través de un filtro, el primer le impulsa, lo inyecta si es necesario, y antes de ir al carburador es absorbido o succionado por una bomba que le impele eléctricamente, una bomba centrífuga, que eléctricamente le da presión al combustible. Por el contrario, cuando el motor ya está en funcionamiento, impulsa a la bomba impulsada por el motor mecánicamente, y es esta la que en condiciones normales por el resto del vuelo va a proporcionar presión de combustible al carburador. Hay aeroplanos que aún así, después de estar en marcha y con la bomba que impulsa el motor en funcionamiento, en la lista de control exige, por ejemplo, que previo al aterrizaje y antes del despegue o durante la carrera de despegue se
aún funcionando la bomba impulsada por el motor, permanezca encendida la bomba eléctrica como backup. Anteriormente había distintos grados de combustible para aviación, requiriendo naftas de menor octanaje para menores niveles de compresión, de potencia de los motores. Hoy, y cada uno de esos grados de combustible tenía por normativa un color diferente para no confundirse y dosificar o llenar un avión, los tanques, con el combustible de un octanaje inadecuado. Hoy la nafta por excelencia de combustible para aeroplanos a explosión, motores a explosión, es la 100 LL, en cuyo caso aún así debemos tener la precaución de verificar que tenga una tonalidad predominantemente azul, mientras que el combustible jet, que es querosén parafinado, es translúcido, incoloro. Yendo ahora al subsistema del motor, la cuestión más importante para el funcionamiento del motor, como lo es la presión sanguínea en un sistema circulatorio de un ser humano, es la presión de aceite. Esa es la razón por la cual lo primero que tiene que hacer un piloto es lo primero que le pide la lista de verificación inmediatamente después a la puesta en marcha, es verificar que dentro de los 30 segundos, en general, el motor tenga la presión de aceite adecuada, mínimamente en valores dentro del rango verde del instrumento indicador. En invierno, donde la densidad y viscosidad del aceite va a ser mayor, ese periodo puede llegar a los 30 segundos. Pero es fundamental que inmediatamente después de la puesta en marcha, la primera acción del piloto sea verificar el incremento de presión de aceite. ¿Por qué? Porque es el aceite del motor que permite la lubricación, el enfriamiento y la limpieza, y sobre todo la lubricación, de todas las partes móviles que producen fricción en el movimiento de metal con metal. Por lo tanto, si en el rozamiento constante y a altas revoluciones de metal con metal yo no tengo lubricación, ese motor puede durar instantes antes de fallar y clavarse, bloquearse. Por lo tanto, en general, el sistema de aceite o de lubricación de un motor tiene una línea de presión producida por la bomba del motor, la bomba de aceite, que produce presión, toma aceite desde el receptáculo donde está el aceite y lo absorbe y lo impulsa. Una vez que lo impulsa, que es la línea azul, el aceite pasa por un sistema de enfriamiento del mismo y un filtro. Además, en su camino a distribuir el aceite a presión para lubricar todas las partes móviles, va una línea al indicador de presión y temperatura de aceite y tiene pasa por un filtro, una válvula de alivio para que no haya sobrepresión y por lo tanto se distribuye a través de todo el motor y tiene un sistema de recuperación, de retorno de aceite que lo mantiene permanentemente circulando de la misma manera, en forma constante a través del motor. Por lo tanto, cuando nosotros a través de la varilla de medida de llenado de aceite y de medida del mismo, la tapa de aceite del motor que verificamos en la inspección prevuelo, es
sumamente importante que el nivel de aceite sea el adecuado, porque si es mayor, esta presión que se genera en el circuito de aceite va a hacer que por algún lado el aceite, en primer lugar, tenga más presión que la normal, que no es, si bien es cierto, la falta es dramática, pero tampoco es bueno la sobrepresión de aceite, por eso hay un rango de operación normal y un mínimo y un máximo estipulado por las rayas, líneas radiales rojas, y lo mismo pasa con la temperatura. De manera que cuando nosotros verificamos el nivel de aceite, tiene que estar en los niveles considerados normales, dentro del rango normal de cantidad de aceite y medido con el motor en frío. Los sistemas de lubricación de los motores tienen, como lo mencionamos, el propósito no solo de lubricar, sino a su vez de refrigerar y limpiar todas las partes móviles de rozamiento y fricción del motor. Por último, los sistemas de enfriamiento en general, si bien hay motores que incorporan sistemas de enfriamiento, de refrigeración por agua, con radiadores, etc. En general, este tipo de motores de los aeroplanos de tipo escuela, entrenamiento, recreación, de relativamente baja potencia, el sistema de refrigeración del motor consiste básicamente y únicamente en el diseño del carenado y la distribución del aire dentro del motor, de tal manera que el aire que ingresa por el viento relativo y por el impulso de la hélice se distribuya desde la parte superior del motor hacia la inferior, que es la de mayor calentamiento, y arrastre ese aire absorbido además por el diseño de la parte inferior del capó, para que no solamente circule, sino que abandone el aeroplano lo antes posible y siempre se mantenga aire fresco circulando alrededor del motor. Esto se produce de manera que por diseño haya alta presión de aire en la parte superior del diseño del capó y succión o baja presión de aire en la parte inferior, con lo cual favorece muchísimo para esta circulación a la que nos referíamos. Adicionalmente, algunos aeroplanos incorporan lo que llaman cold flap o flaps de capot, habitualmente llamado en castellano, que son dispositivos móviles controlados desde el cockpit por el piloto y que pueden tener posiciones solamente abierta y cerrada o, depende del aeroplano, posiciones intermedias de la apertura de ese flap de capó, que habitualmente consiste en un dispositivo como este, aumentado, viéndolo de esta manera, que favorece a que se produzca una mayor succión, una mayor depresión en este área y se incremente significativamente la circulación de aire, especialmente deseable en la trayectoria de despegue a ángulos pronunciados de ascenso, en donde evidentemente la corriente de aire que entra al motor no entra por un elevado ángulo de ataque a las con la actitud que el avión tiene en vuelo recto y nivelado, por lo tanto la circulación de aire es inferior, y son esos los casos en donde más se aplica, pero en general en cualquier situación de que la temperatura del motor esté indicando aproximaciones a los valores máximos, el avión que tiene la posibilidad de abrir los flaps de capot es la manera y el momento de usarlo. Suelen ser totalmente mecánicos, como el control de aire caliente al carburador mediante un cable, un cable de acero convencional, o
en algunos aeroplanos pueden ser accionados eléctricamente. Siempre con el propósito de que la temperatura del motor se mantenga dentro de los regímenes normales indicados por el fabricante para ese motor y nunca exceda y en lo posible no se acerque a la línea roja. Espero que cuenten conmigo para cualquier aclaración y duda y nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.